Y la palabra que no tiene techo, la palabra que permanentemente nos asombra, porque el Señor, de algo que de pronto leímos alguna vez o escuchamos, de pronto comienza a ser algo muy enriquecedor, muy edificante para nuestras vidas, en profundizar algunos temas y conocer o tener el pleno entendimiento de las cosas. Creo que es importante, por eso estamos hablando de reforma, porque hay cambios estructurales que se tienen que llevar a cabo, porque desde el momento mismo de la concepción no se han explicado bien las cosas. Por lo tanto, todo lo que ha llegado a nuestras vidas ha tenido una cuota de irregularidad, por así decirlo. Al momento de transmitir la palabra, muchos han cometido mala praxis. Nosotros nos quejamos de los médicos cuando hacen algo incorrecto, pero muchos predicadores también, y me incluyo, porque todos fuimos parte de alguna manera de repetir lo que se nos enseñó, hasta que comenzamos a profundizar y a tener en claro el entendimiento de las cosas. De algunas cosas todavía nos falta muchísimo, apenas estamos mojando nuestros pies en el agua, queda mucho por recorrer, hay mucho por conocer y por entender y por transformar de alguna manera en esta reforma constante que creemos que es inevitable y que es sumamente necesaria. ¿Sí? La religión nos limitó en muchos aspectos. La religión vino a nuestras vidas sin que nosotros lo quisiéramos, y de pronto nos impregnaron de cosas que no en su totalidad fueron correctas. No digo que fueron con malas intenciones, simplemente es que cuando algo no se entiende, o cuando nosotros creemos que a Dios lo podemos explicar fácilmente, ya estamos cometiendo un grave error, porque la Biblia es un libro inagotable de riquezas y de profundidades que están preparadas y diseñadas para nosotros, para que nosotros lo entendamos de la manera correcta y así poder funcionar correctamente. Muchas veces respondemos o actuamos de acuerdo a lo que se nos enseñó, pero hoy hay mucho más todavía, aún sobre los temas que ya creíamos asumidos, tenemos que volver a rever y a cambiar cosas, porque sin lugar a dudas necesitamos que la reforma se siga manifestando. Una de las cosas que dijimos que teníamos que cambiar era de tener una relación con Dios a una comunión con Dios, ¿sí? En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el Señor nos llama a tener comunión con Dios. Yo una relación la puedo cortar. Cuando yo tengo comunión es que tengo muchas cosas en común con alguien y ya se hace casi indisoluble, Pero es importante que nosotros entendamos que tenemos que recuperar conceptos apropiados. Fuimos llamados a tener comunión con Dios. También entendimos, desde la base de lo que estamos hablando, que es ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y el título de hoy es: debemos expresar para lo que fuimos hechos. Debemos expresar para lo que fuimos hechos. ¿Sí? O sea, si un médico se entrena y se prepara para ser un médico,
tiene que responder como médico, ¿sí? ¿Sí o no? Un ingeniero se prepara en ingeniería y si va a una empresa tiene que responder de acuerdo a lo que se entrenó, ¿sí? Con códigos, con lenguajes, con expresiones que tienen que ver con la ingeniería. Entonces, nosotros tenemos que manifestar aquello para lo que fuimos hechos. Y dice la palabra que fuimos hechos ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Sí? Digan ministros competentes. Siervos competentes. Siervos competentes. Pero bueno, vamos a empezar de a poquitito a desarrollar el tema para que lo podamos ir entendiendo. Las capacidades humanas, o con las capacidades humanas, no son compatibles. Las capacidades humanas no son compatibles para manifestar lo espiritual. Lo espiritual se manifiesta espiritualmente. ¿Sí? Y es interesante, amados, porque vivimos en una era, una era almática, pero extremadamente almática, donde todo se basa en emociones, en sensaciones, en lo que siento, en lo que puedo disfrutar. Por eso todo aquello que de alguna manera me hace sentir bien está bárbaro y está bueno. ¿Sí? Entonces, es difícil porque la batalla de los medios de comunicación que permanentemente expresan ese tipo de códigos donde todo es un libertinaje, ¿sí? Donde no hay códigos, donde no hay respeto, donde se puede hacer cualquier cosa de cualquier manera, todo da igual, si a vos te hace bien, perfecto. Eso es lo que nos quieren hacer creer y lamentablemente muchos caen convencidos de que esa es una realidad de vida, pero nada más lejos de la realidad. El Señor estableció, insisto, un modelo de vida, no una religión, para que al hombre le vaya bien. El olvidar los valores, los principios, el olvidarnos, el darle la espalda a Dios. El ser humano está cayendo en un embudo sin fin, en un deterioro masivo de su conciencia, de sus creencias, de sus valores. Entonces se está perdiendo todo lo que tiene que ver conceptualmente con la familia y con lo demás. Entonces necesitamos imperiosamente que la iglesia se ponga de pie a marcar el rumbo de lo que no se tiene que perder, ¿sí? Que son aquellos principios eternos que el Señor estableció para nuestras vidas. Toda nuestra efectividad en los asuntos espirituales es por gracia, no es por un mérito o una calificación humana. Dijimos que con la salvación vienen asignaciones a nuestras vidas. ¿Cuántos se consideran salvos? Levánteme la mano, por favor. A ver. ¿Cuántos están seguros de la salvación? Que si vienen a buscarlo esta noche, están con Dios. ¿Seguro? Bien. Si alguien no está seguro, tranquilo, porque hay esperanza. Al menos esta noche se puede ir con la seguridad de la salvación, ¿sí? Si le abre el corazón a Jesús. Interesante. Digo porque salvación no es venir a una reunión. Salvación no es cantar canciones. Salvación no es dar una ofrenda ni asistir a una célula. Salvación es haber recibido, aceptado a Cristo a nuestro corazón para que Él
gobierne nuestras vidas, para que Él sea el que tome control de nuestras vidas. Que nos gobierne mejor que control. Siempre acostumbrado tanto a decir control, que gobierna nuestras vidas. Por eso no se trata de esfuerzos humanos, sino de la obra del Señor, porque cuando Cristo vino a vivir en nosotros, esa nueva vida que recibimos trae todos los componentes para desarrollar las asignaciones que nos ha dado. Repito, la vida que Él nos dio cuando lo conocimos, esa vida nueva, en esa vida nueva está todo lo que yo necesito para manifestar y desarrollar todo lo que Él ya me asignó. Entonces es interesante, como el perrito que recibe la vida de perrito, ¿sí? Nadie le tiene que enseñar a ladrar, ni a mover la cola, ni a levantar la patita para hacer pis. Sin embargo, lo hace. Un pez que nace con la vida de pez, nadie le tiene que enseñar a nadar. Sin embargo, en esa vida que él porta, en esa naturaleza que él porta, tiene todos los componentes para que él se pueda desarrollar para esa vida que fue creada. Por eso nosotros nos tiramos al agua y tenemos que salir rápido porque nos ahogamos. No estamos preparados para sumergirnos 20 minutos. ¿Sí? Al segundo, a los 30 segundos, ya, porque no fuimos diseñados. En esa vida no están los componentes para que yo pueda ser un subacuático. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos el concepto? Entonces, cuando el Señor viene a morar a nuestras vidas, Él nos capacita, nos da todo lo que necesitamos. Pero eso lo vamos a dejar para el final. ¿Qué les parece? Por eso vimos la semana pasada varios ejemplos de cómo ser competentes. Hablamos de ser atletas, hablamos de soldado y hablamos como agricultor. ¿Sí? En todos los aspectos habla de ser competentes. ¿Sí? Lucha como atleta, respeta las reglas. ¿Sí? Si sos soldado tenés que estar alineado a las fuerzas y dedicarte a eso. Un agricultor, para poder disfrutar de una cosecha, primeramente tiene que sembrar. O sea, hay cosas que se tienen que desarrollar en los ámbitos correctos. ¿Sí? Entonces, vamos a repasar otra vez el texto en otra versión. Recién lo dije en una versión, ahora lo digo en otra. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Esa capacitación que de alguna manera recibimos para ser competentes, primeramente, obviamente, viene por el Espíritu de Dios que vino a nuestras vidas. El apóstol dice estas palabras cuando enseña ser ministros competentes, dice, y nosotros no somos, por eso ya lo enseñamos en 2 domingos ya, que para ser competentes tendríamos que considerarnos incompetentes para las cosas espirituales. Parece que me vienen tantas cosas. Quisiera explicar cada detallecito de todo, porque muchas veces pareciera ser que no es que no se entiende o no se comprende en la totalidad de lo que queremos hacer. Porque muchas veces, o sea, en la vida natural creemos que prepararnos, que equiparnos está bien. En todos los ámbitos está bien cuidarse, hacer cosas, pero en lo espiritual es como que siempre algo suavecito nomás. ¿Sí? Un mensajito de amor y paz y ya está. Y creemos que eso está bien. Insisto, lo espiritual es lo más estable y seguro que tiene un ser humano. Y es a lo que menos se aboca.
Por eso estamos como estamos. Por eso la decadencia del hombre. Por eso estamos como estamos. ¿Por qué? Porque no se le da la participación de lo espiritual, porque lo creemos místico, religioso, ¿sí? Todo lo que sea alrededor de Dios es algo obsoleto, viejo, eso es para otra época. Hoy ya es todo libertad, ahora hacemos lo que nos conviene y lo que nos gusta, nada nos importa, si te hace bien, hacelo. Pero eso es lo que está avalando el sistema. A eso donde apunta el sistema. Amados, y en el futuro, que ya es presente, pero en el presente y en el futuro están nuestras generaciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a mirar para otro lado? ¿Vamos a esperar que otro nos resuelva el tema? ¿O vamos a pararnos firmes en la fe, en lo que hemos creído? Y defender la familia, los valores, los principios, la salud intelectual y espiritual de nuestros hijos y nuestras generaciones. Sí. Por eso hay que tener en cuenta que cuando hablamos de Dios, nada tiene que ver con una religión. Tiene que ver con un estilo de vida. Es manifestar la vida de Cristo. Por eso dijimos el otro día la diferencia entre predicar el Evangelio y un mensaje. Porque un mensaje hace alusión a alguien. Habla en nombre de. Pero predicar a Cristo es hablar de la persona. Porque Cristo vive en nosotros, ya no damos un mensaje, predicamos, compartimos una esencia de vida. Y eso es lo que el mundo tiene que comenzar a ver, que esa vida de Cristo en nosotros se tiene que manifestar. El apóstol Pablo fue consciente de que toda su vida estuvo dentro de un esquema eterno de formación a través de los procesos. Desarrolló por la gracia de Dios habilidades de enseñar, de transmitir verdades eternas, revelacionales, transformándose en un perito arquitecto, ya que su función fue establecer fundamentos. Se volvió altamente efectivo porque desarrolló la capacidad de depender pura y exclusivamente de Dios en todo, considerándose a sí mismo incompetente para poder alcanzar la plenitud de Dios. Por eso entendió claramente que ser ministro era ser un servidor fiel, leal, determinado, comprometido, responsable. Por eso entendió que no le estaba haciendo un favor a Dios, sino que era un inmenso privilegio que él tenía de ser convocado por Dios para ser su colaborador en la edificación de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Desde su llamado. Por eso la vida competente del apóstol Pablo se inicia en el capítulo 9 del libro de Hechos, cuando él iba a Damasco en busca de perseguir a la iglesia, a los hermanos en Cristo, ¿sí? Él estaba totalmente en la vereda de enfrente. Él iba para meterlos presos, a los que se decían iglesia. Por eso perseguía a la iglesia. Y camino a Damasco, Dios se le presenta en la figura de Jesús, porque él no entiende nada, pero cae a tierra un resplandor. O sea, tuvo un encuentro poderoso con Dios. Y automáticamente quedó ciego por 3 días. Quedó indefenso. Pero automáticamente, del impacto que él tuvo en ese encuentro, en esa conexión con Dios, él dijo, ¿quién eres? Y él dijo, Señor, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es golpear.
O sea, patear una punta de acero. ¿Quién se animaría a patear una punta de acero? Nadie. Bueno, en lo espiritual, Pablo estaba haciendo eso. Estaba persiguiendo a la iglesia, diga persiguiendo, dando golpes, ¿sí?, al aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y automáticamente digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Automáticamente una entrega total, diga total. ¿Sí? No entendía nada de lo que estaba pasando, pero sí dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y él dijo, tranquilo, ahora te van a llevar a la ciudad y ahí te van a enseñar lo que tenés que hacer. Y a partir de ahí fue entrenado y capacitado. Por eso la vida competente de Pablo se inicia en ese encuentro con Dios. Un encuentro que le transformó la vida para siempre. Diga para siempre. Por eso el verdadero cambio en nuestra vida ocurre cuando Cristo viene a morar en nosotros. Diga, cuando Cristo viene a morar a nuestras vidas. No antes. La única forma en que nosotros podamos ser competentes, diga competente por favor, es conectándonos con Dios. Es la única forma. Si no, somos un religioso más. Uno más del montón de tantas religiones que hay en el mundo. ¿Cuántos quieren expresar una religión? ¿Cuántos quieren expresar a Cristo? A eso apuntamos. Entonces, cuando Cristo viene a nosotros, Él nos transforma. Por eso tenemos que saber que estar en una reunión ya no nos hace hijos de Dios. Hijos de Dios nos hace cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios. Cuando nuestra vida es transformada por Dios. Porque a partir de ahí comenzamos a hacer y agradar a Dios de una manera fácil. ¿Sí? Cristo no viene para que yo me porte bien. No es por obras humanas. El Señor viene para transformar nuestra vida y a través de esa naturaleza, de la nueva naturaleza, poderlo expresar de la manera correcta. El apóstol recupera su identidad en Cristo que le permite desarrollar una asignación. Fíjate lo que dice Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ese es el inicio de toda persona que tenga un encuentro con Dios. Fíjate lo primero que dice, Pablo, fíjate lo que reconoce, siervo de Jesucristo. ¿De quién? Siervo, diga siervo. O sea, lo primero que se manifiesta en una persona que comienza a transitar un camino competente es reconocerse siervo de Jesucristo. ¿Amén o no amén? Entonces Pablo reconoce quién es, qué es y quién es. ¿Sí? Siervo de Jesucristo. Para que una persona reconozca esto, debe empezar a reconocer primero que alguien lo gobierna. Si él es siervo de Jesucristo, es porque él reconoce que Jesucristo es el Señor que gobierna sobre su vida. ¿Y un siervo hace lo que quiere? No. Un siervo hace lo que el amo quiere. Cuando el amo quiere. Donde el amo quiere. Ahí vamos viendo cuántos realmente están en Cristo. Cuántos nacieron de nuevo.
Ustedes mismos van a sacar sus propias conclusiones. ¿Son siervos de Jesucristo? No son siervos de Jesucristo por venir a una reunión. Son siervos de Jesucristo porque le obedece. Porque el que nace de nuevo, obedecer es un privilegio. Para el que no nace de nuevo, obedecer es un problema. Son exigencias. No, en esa congregación te exigen mucho. Claro. Porque si no naciste de nuevo, no hay forma de que podamos discipular. Una vida que no nace de nuevo no puede ser discípulo de Cristo. Si no es hijo primeramente, mucho menos discípulo. Y el que es hijo, primero reconoce que es siervo. Pablo, siervo. Todo se lo debe a él, todo lo que es, todo lo que tiene, se lo debe a él. Siervo de Jesucristo. Porque primero, fíjate lo que dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Primero lo que es y luego lo que haces. El mundo te valora por lo que haces. Si no das, si no haces cosas, por ahí no te valoran demasiado. ¿Sí? ¿Quién te valora realmente por lo que vos sos? Los más allegados, tu familia. Pero el sistema está preparado para que te reconozcan si haces. Pero para Dios, primero, antes de hacer, tenés que ser. ¿Hola? Diga ser. Y eso es lo más importante. Muchas veces no lo tenemos en cuenta. Muchas veces pensamos que cuanto más compromiso, cuanto más haciendo 1000 cosas, cuanto más llene mi tiempo haciendo cosas, más siervo de Dios soy. No. Digo, no está mal que hagas muchas cosas. Está mal que inviertas los principios. Primero tenés que ser para luego hacer. Muchas veces hay personas que aún se confunden, aún dentro de un noviazgo, matrimonio, porque tienen la expectativa de lo que hace, no de lo que es. Cuando se casa se encuentra con lo que es. Porque se tiene que valorar y respetar y reconocer lo que uno es, para luego lo que vaya a hacer. Primero entonces dice, Pablo, siervo de Jesucristo, primera etapa. Siervo de Jesucristo. Segundo, llamado a ser apóstol, una asignación. Llamado a ser. Pero primero es siervo, diga siervo. La segunda parte, llamado a ser apóstol, pastor, misionero, lo que quiera. Llamado a ser cualquier asignación, si primero no está esto no va a funcionar nunca. ¿Se entiende? Por eso dice llamado a ser apóstol. Primero lo que somos y luego lo que hacemos. Es en el orden, no al revés. Aunque en el sistema es así. Primero por lo que haces y después si sos o no, no importa. Y apóstol no es una actividad. No es que él trabajaba de apóstol. No es que trabajo de pastor, trabajo de apóstol. Es una asignación espiritual. Es una tarea espiritual. Es una asignación espiritual, 100% espiritual. Fíjate lo que dice. Hay dos textos, 1 Corintios 1:1 y 2 Corintios 1:1, que son parecidas. La primera dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. ¿De quién? De Jesucristo. Por la voluntad de Dios. O sea, él no fue apóstol, un llamado apostólico porque él quiso. No. Por la voluntad de Dios. Diga, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. 2 Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, una vez más, por voluntad de Dios. O sea, cada carta que él enviaba a diferentes iglesias de la región, él la encabezaba de esta manera.
Pablo, apóstol o siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y después decía con quiénes estaban y para qué. ¿Se entiende? Entonces, primero lo que era, Pablo soy, por la voluntad de Dios soy lo que soy. ¿Sí? Digo porque en este tiempo muchos, amados, se hacen llamar pastores, se hacen llamar apóstoles, se hacen llamar profetas. Nadie los llamó, nadie los ungió, nadie los reconoció. Así mismo se reconocen, ¿sí? Y se autoperciben. Más o menos como la ideología de género. ¿Sí? Yo me reconozco apóstol y soy apóstol. Me reconozco profeta y soy profeta. Pero eso no es así. Es por voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios sea que lo seas, se va a llevar a cabo por los medios establecidos en la palabra de Dios. No por emociones, ni por méritos, ni por cosas que hayas hecho, ni por ofrendas que hayas dado. Amén. ¿Vamos bien? Por eso dice, Pablo apartado, consagrado para el Evangelio. Diga el Evangelio. El Evangelio no es una actividad. El Evangelio no es una actividad. El evangelismo no es una actividad. Es manifestar una vida. Era su esencia, era su vida. Soy siervo de Jesucristo, es mi vida. Esto es mi vida. Siempre reconociendo que por voluntad de Dios, no por ni deseos personales ni ambiciones humanas. Después sigue diciendo el verso de Romanos 1:2, el que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea, la obra de Cristo, lo que se manifestó a través de la obra de Cristo, fue la culminación de lo que antes se había profetizado. La venida de Cristo a la tierra, la aparición de Cristo como Hijo de Dios en la tierra, no fue un evento circunstancial, sino la culminación de un propósito, de un proyecto y de una estrategia eterna que se estaba manifestando en el tiempo justo, ni antes ni después. Por eso hace una breve reseña de todo lo establecido anteriormente. Romanos 1:5 dice, ¿y por quién recibimos? Por Cristo, por todo lo que veníamos leyendo. ¿Por quién recibimos la gracia? Primero la gracia y después dice el apostolado. ¿Qué recibimos primero? La gracia. Porque sin gracia esto no funciona. Es reconocer que por gracia soy salvo. Por gracia vivo. Por gracia sirvo a Dios. Por gracia puedo ser útil. Por gracia Dios me ha dado una familia. Por gracia Dios tengo hijos. Por gracia tengo nietos. Por gracia hoy tenemos un ministerio. Por gracia todo es por gracia. Hasta que no reconozcas que en tu vida todo es por gracia, no estás capacitado para ser competente. En tu trabajo es por gracia. En todo lo que hagas es por gracia. Todo lo que seas es por gracia. Diga gracia. Porque cuando la gracia se manifiesta, luego todo lo demás se asocia, se acomoda, se alinea para cumplir el propósito eterno. Por eso, en primer lugar, reconocer la gracia. Primero la gracia, después las funciones, después las asignaciones, después todo lo demás. Primero diga la gracia. ¡Wow! Dice, ¿por quién recibimos la gracia? Y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones. Por eso cuando yo recibo primero la gracia para una asignación, obedecer a la fe es algo, no hay problema, porque ya fui capacitado, ¿se entiende?
recibo la gracia, recibo la asignación, en este caso apostolado, que no es otra cosa que ser enviado. Un apóstol es un enviado. Se le ha dado un nombre como gerencial, pero no, es simplemente un enviado por Dios. Es imposible obedecer la fe si no se manifiesta primero en nuestras vidas la gracia de Dios, porque no es por esfuerzos humanos, es por el poder de Dios actuando dentro de nosotros. Por eso muchas veces vienen frustraciones a nuestras vidas, o han venido, no a nuestras vidas, a personas que no han concebido la gracia, que no han tenido un contacto con Cristo, ¿sí? No han recibido la gracia, no la valoran, no la entienden. Por eso vienen frustraciones, porque queremos hacer cosas para agradar. Y no es hacer cosas para agradar, es ser para agradar. A Dios no lo vas a asombrar por lo que vos hagas. Oh, yo gané 10.000 personas y yo morí por el mundo. O sea, a Dios nunca lo va a asombrar. ¿Sí? Lo que vos hagas, o lo que yo haga, lo que hagamos, para Dios. Ahora, lo que vos seas, dice, wow. 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 Jesús siempre le llamó la atención. Las personas por su corazón. ¿Sabes que Dios mira? Tu corazón. Dios no mira nada más que eso. Porque si algo hacemos sin ser, amados, le erramos feo. Por eso mucha gente hace cosas y después dice, lo que pasa es que yo hice tantas cosas y a mí nadie me reconoce. Porque está esperando el reconocimiento humano. Porque no es. Está queriendo hacer cosas para ser reconocido. Y vos no tenés que ser reconocido por lo que haces, sino por lo que sos. ¡Wow! Esta persona es honesta. Esta persona es íntegra. Esta persona es temerosa de Dios. Esta persona no critica, no murmura, no habla mal de nadie. Es temeroso. Ama el cuerpo de Cristo. Ama la iglesia. Me acuerdo cómo se llamaba el que Jesús estaba hablando y de pronto le dice, yo te conocí. Este es un hebreo, un diálogo que tuvo Jesús con alguien que llamó y le dice lo que era. Dice, ¿cómo me conociste? Porque antes de que te llamara, te vi. ¡Wow! Y lo describe. Esta es una buena persona. Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Sigue. Respondió Natanael y le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Otro más. Y respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees cosas mayores que estas verás? Pero creo que era el anterior, el 48. O el 47, por ahí. 47. He ahí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Todavía no había hablado con él. Lo vio de lejos y le dijo, ese es un verdadero israelita, en esa persona no hay engaño. ¡Wow, papá! Vos le podemos chamullar a todo el mundo. Le podemos, ajá, pero a Dios jamás. Por más que lo hagas oscuras, a escondidas, lejos de tu casa, ahí está Dios. Todo lo llena. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿A quién llamó? A Natanael. ¿Por qué? ¿Por lo que hacía? No, por lo que era. Hay gente que quiere brillar por lo que hace,
Pero quiero decirte algo, jamás vas a brillar por lo que hagas, sino por lo que eres. Wow. Amado, esto es poderoso, porque esto tiene que establecerse entre nosotros. Tiene que haber un cambio de paradigmas, porque el sistema te valora por lo que das, por lo que haces, ¿sí? El que más tiene, más se le reconoce por lo de afuera. El que es. Dios respalda a ese que es. Amén. ¿Se va entendiendo? Nos vamos poniendo de acuerdo. Por eso vienen frustraciones cuando queremos obedecer por nuestra cuenta, actuar para agradar a Dios y fallamos porque no podemos. No podemos. Queremos cumplir, queremos hacer cosas con nuestra fuerza y no podemos y no vamos a poder. Diga, no voy a poder. Porque Dios espera de nosotros que seamos. Yo pregunto, ¿por qué Dios le dio la ley por medio de Moisés al pueblo si sabía que no lo iba a poder cumplir? Si Dios sabía que ellos iban a fallar, que no iban a poder cumplir con toda la ley que les mandó Moisés, ¿por qué se la dio igual? ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes? ¿Para qué? ¿Para demostrar que qué? Exactamente. Para que el hombre quedara expuesto total y exclusivamente de que es incompetente por sus propios medios. Que sí o sí el hombre necesitaba redención, que alguien pagara el precio, redimirlo del pecado, del fracaso, del dolor, de la pérdida, ¿sí? Demostrarle su completa y total incapacidad de lidiar con su propia naturaleza. Porque, ¿se acuerdan que hablamos que dentro nuestro hay dos naturalezas? Adámica y la de Cristo. Algunos todavía tienen una sola. Al buen entendedor, poquitas palabras. Si tenemos dos, estamos bien. Hasta ahí vamos, al menos. Si tenemos una sola, estamos en problemas. Porque Adán no puede servir a Dios. Adán pertenece a una raza caída que fue destituida. Diga destituida. Expulsada. Una raza caída. Porque muerte en realidad es separación, caída. O sea, se separó de Dios. Adán ya no pudo cohabitar ni tener nada con Dios. Fíjate lo que dice Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Había anotado un verso que lo puse más adelante, pero ponémelo ahora. Gálatas, por favor, 3, 24 y 26. Gálatas 3, 24 y 26. Lo voy a meter acá, porque justamente habla de eso. El fin de la ley, ministros competentes, dijimos, no de la letra, no de la ley, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Sí? La ley, pregunto, ¿la ley era buena o era mala? Oh, Dios. ¿La ley era buena o era mala? ¿Por convicción o por repetición? La ley, insisto, ¿la ley de Moisés fue mala o fue buena? ¿Cuántos dicen que fue buena? ¿Cuántos dicen que fue mala? ¿Se acuerdan que Dios le dio la ley a Moisés?
En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, Dios levanta un pueblo y ese pueblo le da leyes para que se puedan manejar. Como dijimos, Gálatas 24 al 26. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué era ayo? Un maestro, un acompañante, un tutor. La ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Por eso la ley ya no tiene efecto en nosotros. Porque la ley fue el ayo que nos guardó, que nos cuidó, que nos direccionó para lo que venía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo la ley, bajo el ayo. Ya no tenemos que responder a la ley. 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si somos hijos de Dios, ya no necesitamos de la ley, porque la ley ya caducó. La ley era el maestro, el ayo, el tutor que nos llevó a Cristo. Venido Cristo, ya nosotros, ya nació, ya vivió, murió, resucitó, está a la diestra del Padre, vino el Espíritu de Él sobre nosotros, ya no necesitamos la ley. Por eso Pablo, cuando les escribía a algunas iglesias que se querían judaizar y volver otra vez a cumplir con la ley, le decía, bueno, perfecto, si van a cumplir con la ley, primero se tienen que circuncidar. Y después tenés que cumplir a rajatabla con todos los preceptos de la ley. O sea, Pablo tenía que lidiar con gente que quería volver a judaizarse cuando los que habían estado en su momento cumpliendo con la ley no la pudieron cumplir. Y una vez que estaba Cristo, ellos quisieron volver a estar otra vez donde antes habían fracasado. Me hace acordar a alguien. No sé. Gente que quiere volver a lo que fracasó. No sé. Esas cosas que se te vienen a la mente por ahí. ¿Conocen así gente? No. No. Debe ser a mí, no, porque se me vino. Cristo fue la manifestación de toda la ley y la culminación. O sea, Cristo vino y la cumplió. Él la cumplió completamente. Y una vez que la cumplió, dijo, bueno, la abolió, la canceló. Dijo, esta ley ya queda sin efecto. Ya no hace falta, ya la cumplí, listo, se terminó. La ley hacía referencia a Cristo, pero ya estando Cristo, no había ya más necesidad, porque Él era el principio y el final de todo. Quien nació de nuevo, como dije hace un momento, obedecer es un deleite, no una carga, no un problema. Por eso se distorsiona la verdadera comprensión del Evangelio, porque ven como prohibiciones, ahí me prohíben, ahí no me dejan ser, te invaden. No soy libre, yo quiero ser libre. Pero resulta que cuando eran libres, destruyeron sus vidas en lo que supuestamente eran libres. Eran libres, pero estaban en drogas, en mentira, en engaño, en traiciones. Pero dicen que eran libres. Mirá, qué linda libertad, ¿no? Para estar con tantas complicaciones. Claro, porque cuando venís a una congregación y de pronto te agarra un Roque, un Andresito, y te van a perseguir hasta abajo de la cama. Te van a llenar de mensajes. Ni hablar las chicas. ¿O no? ¿A cuántos le bombardearon con mensajes los líderes? Amén. Allá. Vamos, ¿alguien más? A mí me molesta. Son tímidos algunos. En mi época no había celular, así que zafé, pero claro, o sea, vos no naciste de nuevo y ya te quieren meter en una célula y ya te quieren... Y vos decís, no, pará. Que solamente viene una reunión, nada más. Pero con el afán de ayudar, de que conozcas a Cristo, muchas veces te van a llamar, te van a dar un mensajito, te van a ir a visitar,
pero no porque quieren invadirte la vida, te quieren salvar de que sigas metiendo la pata. Pero claro, cuando todavía no nacimos de nuevo, creemos que todo eso es una persecución. Cuando en realidad nos creíamos libres, no lo éramos porque estábamos presos en angustias, traiciones, odio, resentimiento, falta de perdón, falta de amor, intolerancia y tantas cosas más en las cuales estábamos metidos sin Dios. Por eso dice el verso 6, el verso 7, entre las cuales están también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Diga, llamados a ser de Jesucristo. O sea, muchas veces cuando nosotros vemos en las Escrituras que dice, todo fue creado por Él, por medio de Él, por Él y para Él, suena como egoísta. Todo fue creado para Él. ¿Suena egoísta o no? Todo lo hizo por Él, para Él. ¿Suena egoísta? Pero el amor de Dios es tan grande que nos incluyó a todos los seres humanos. A todos nos incluyó. Por eso dice, también ustedes están incluidos, llamados a ser de Jesucristo. ¿Llamados a ser o llamados a hacer? Llamados a, separados, a ser, no a ser todos juntos. Llamados a ser de Jesucristo. Cuando somos de Jesucristo, le obedecemos. Y obedecer no es un problema, es un deleite. ¿Sí? Todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a todos vosotros, de nuestro Señor, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No solo que era Él, sino también dice para ustedes, y aclara a hacer y no a hacer. Fuimos llamados a una religión. No fuimos, perdón, llamados a una religión, ni a una actividad. Fuimos llamados a la vida. El mal concepto que nosotros tenemos, el mal concepto que se escucha. En esta semana escuché una entrevista a un pastor muy reconocido que en Argentina. No, la iglesia está encerrada en 4 paredes. Yo pregunto, ¿quiénes viven acá toda la semana? Porque yo vengo y muchas veces está vacío esto. ¿Cuántas horas estamos dentro de un salón? Semanalmente hablando, 3, 4 horas. ¿Y eso es llamarle a la iglesia encerrada? Eso es porque no se tiene el concepto correcto que la iglesia somos nosotros. Y la iglesia está en la calle el 99% del tiempo. Lo que pasa es que no manifiesta a Cristo. Y pensamos que el evangelismo es una actividad en la cual la tenemos que hacer entre todos. Entonces, el evangelismo es salir a hacer cosas. Salir a hacer cosas. Y no es así. No está mal que hagamos cosas. No está mal que hagamos un evento evangelístico. Pero esa no es la esencia del evangelismo. La esencia del evangelismo es que vos y yo todos los días estemos manifestando a Cristo. Ese es el trabajo de la iglesia. Manifestar a Cristo donde vos estás. Dar buen testimonio de Cristo. Que tu vida refleje a Cristo. Que tu persona refleje a Cristo. La gente va a querer lo que vos sos, no lo que vos tenés. La gente no quiere la hipocresía. Quiere ver vida. Quiere resultados, quiere ver frutos. Por eso el mal concepto hace que nosotros tengamos una mala comprensión, porque la iglesia no es el edificio. Para evangelizar como iglesia no tengo que hacer un evento. Si vivo en la semana rodeado de gente, en la calle, en el trabajo, en la escuela, donde vayas, en el colectivo, en el auto, donde vayas, supermercado, donde vayas hay gente.
Diga, manifestar a Cristo. Tenemos que recuperar la competencia de entender y expresar a Cristo a través de una correcta concepción de las cosas y no conceptos humanos o religiosos. Por eso, por medio de la ley, fue imposible alcanzar la salvación. Es más, había condenación. La ley, diga, fue insuficiente. Hebreos 7:18. ¿Vamos bien? ¿Cuánto tengo? ¿15 minutos? Ponele. Hebreos 7:18 dice: así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil. O sea, todo el protocolo que se llevaba a cabo en el Antiguo Testamento, que muchas veces se sigue reflejando en muchas religiones, todo las ornamentas y todas las cosas, todo el servicio sacerdotal y todo eso que antes se llevaba a cabo, que muchas religiones siguen emulando eso, copiando, ¿sí? Pero todo eso ya quedó sin efecto. Por eso dice, el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil, pues la ley, dice el verso 19, la ley nunca perfeccionó nada. La ley no pudo perfeccionar. Y tampoco era la idea de que perfeccionara, solamente que nos guiara, o que guiara a los que estaban en el antiguo pacto. Pero ahora confiamos en una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón, que fueron los primeros sacerdotes que se levantaron en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento hace miles de años, ellos fueron puestos para cumplir una función, pero fueron puestos sin un juramento. Pero dice el verso 21, pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo, el Señor ha jurado y no romperá su juramento, tú eres sacerdote para siempre. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Diga, Jesús es quien garantiza que el nuevo pacto es eficiente. Porque está bajo un pacto, que ese pacto está bajo un juramento. Oh. Como para que no queden dudas, que el nuevo pacto es lo legal y lo definitivo. Ningún pacto anterior tuvo relevancia. Sin embargo, el pacto de Cristo. Por eso era que la ley quedó insuficiente, incapaz. Dice, hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar en sus funciones. Pero dado que Cristo vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Y como Él es el sumo sacerdote de nuestras vidas, dice la palabra, también en el libro de Hebreos, Él es el sumo sacerdote, nosotros tenemos confianza en Él y por Él acceso libre e ilimitado a la presencia de Dios. ¿Amén o no amén? Antes entraba uno solo, un sacerdote solo entraba una vez por año al lugar santísimo para pedir por sus pecados primero y después por los pecados del pueblo. Pero una vez que todo eso cambió cuando vino Cristo, el velo se rompió y ahora el lugar santísimo está en nuestro corazón. No es el altar de Dios, acá está el altar. No es lo físico, es lo espiritual. Pero si no entendemos lo espiritual, no le vamos a dar la importancia, la relevancia que tiene el hecho de que Cristo es el sumo sacerdote, que antes dependían de hombres, pero ahora Cristo pagó una vez y para siempre, y su sacerdocio no tiene fin, es para siempre. ¿Amén o no amén?
conociendo una realidad. Y ahora vamos a ver algo interesante. A muchos les va a hacer entender muchas cosas. Pareciera ser que la ley era mala, pero no. La ley no fue mala. Dios no puede hacer algo malo. La ley fue buena. Diga, la ley fue buena. Para que se queden tranquilos los que pensaban que era mala. No. Diga, la ley fue buena. Porque toda ley es buena. ¿O no? O sea, tiene el fin de preservarte. Si está la ley de tránsito y dice cruzar semáforo en rojo es un delito y te puedes multar y demás, es porque te están precaviendo de que tengas un accidente o que puedas ocasionar accidente, ¿sí? O que puedas ser multado y demás. O sea, la ley no viene para dañar, sino viene para prevenir, ¿sí? Ahora, mientras no hay ley, no sabíamos que el semáforo cumplía esa función. Pero una vez que está la ley y entendemos para qué está el semáforo, ahora ya tenemos que respetar, porque ya no ignoramos la función de la ley. Pero vamos a ver lo que dice Romanos, capítulo 7 en adelante. Esto es un poco complejo, parece un trabalenguas, pero seguramente que muchos de nosotros sinceramente nos vamos a ver reflejados. Y ahora cuando leamos nos vamos a dar cuenta por qué. Romanos 7:7 en adelante dice: ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? Dice el apóstol Pablo a los romanos. De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiese sabido que codiciar era malo si la ley no dijera no codiciarás. Automáticamente está la ley y te dan las ganas de codiciar. ¿O no? ¿O no? No mentirás. ¡Ay, qué ganas de una mentirita piadosa! Ya sabes que estás haciendo mal porque hay una ley. Dice, pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro mío. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Pero, por ejemplo, cuando aprendí el mandamiento de no codiciar, el pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandamientos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandamientos y me engañó y los usó para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandamientos son exactos, son rectos y son buenos. ¿Vamos bien hasta ahí? Primera parte. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, hubo una ley que activó el pecado. Que ¿dónde estaba el pecado? Fíjate que no está hablando ni del diablo, ni del pastor, ni del hermanito Pepito, ni de la hermana Juana. ¿Hay una hermana Juana? Por casualidad, no. Espero que no. Sí. ¿Se entiende? Diga, el único responsable soy. O sea, somos nosotros. ¿Sí? Claro. Romanos 3:23 dice que nosotros venimos de una raza caída, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, antes de conocer a Dios, solamente conocíamos lo que era vivir. O sea, cuando vos no tenías a Dios, no tenías conciencia de pecado, aunque pecabas. O sea, mentías, engañabas, pero no había conciencia de que, uy, me siento mal porque fallé. No. Hice trampa, vamos todavía. Engañé y no me vieron, vamos todavía. Robé y nadie me vio, vamos. O sea, no había una conciencia de pecado. ¿Se entiende o no? No había conciencia de pecado. Ahora, cuando vieron la ley y te dijo que pecar es malo, que robar es malo, yo, opa, ahora sí lo hago, mi conciencia está en conflicto.
Pero ¿qué es lo que me incita? La ley me incita el pecado que mora dentro mío, porque todavía cohabitan en nosotros las dos naturalezas, la adámica y la de Cristo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sigamos leyendo. Después vamos a tratar de redondear todo esto. Romanos 7:13 dice, pero ¿cómo puede ser? Si la ley es buena, es santa, dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. O sea, no era la ley el problema. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Después léanlo en su casa tranquilo. ¿Sí? Verso 14. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. ¡Apa! El problema está en mí. ¿Qué dice? El problema está en mí, porque soy demasiado humano, carnal, natural. Porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. ¡Apalala! Verso 15. Realmente no me entiendo a mí mismo. Y si no te entendés vos, Pablito, ven a nosotros. Si Pablo dice que no se entendía, ¿qué nos queda a nosotros, hermano? Pero bueno, intentemos entender, porque no termina acá la cosa. Dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, que es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que habita dentro mío. ¿Vamos bien? No, pero bueno, tranquilo. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Ahí está bueno, ya empezamos a reconocer. En mi naturaleza humana, natural, digan, no hay nada bueno. Cuando uno dice, no, si yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Digan, no somos buenos. De hecho, la Biblia dice que no hay ni uno bueno. Digan, no hay nadie bueno. Ay, ay, ay. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. ¿Cuántos lidiaron con eso? Con querer hacer las cosas bien y terminamos haciendo las cosas mal. Pero tuve el esfuerzo, le metí garra, le metí coraje, le metí horas, le metí. Con tus fuerzas no funciona. De eso está hablando Pablo. Que con tu esfuerzo natural y humano jamás vas a agradar a Dios. Jamás. Por eso estas dos naturalezas que habitan, la pecaminosa, que habita en el cuerpo, y la espiritual. Si nosotros solamente alimentamos una, esa es la que va a preponderar, ¿no? La que se va a manifestar con más claridad.
Depende de la naturaleza que alimentes, será el resultado de lo que estamos hablando. ¿Qué naturaleza estás alimentando? ¿De qué te estás nutriendo? ¿De qué te estás equipando? ¿Cuál es la naturaleza que querés que termine gobernando? Porque si querés que gobierne el pecado, nada, no hagas más nada, ya está. Porque el orar, el leer la Biblia, congregarse, no es un favor a Dios, es un bien, un beneficio personal. No le estamos haciendo un favor a Dios cuando yo me congrego. Bueno, voy a ir, porque no, vamos. No, papá. Ni cuando leo la Biblia, ni cuando oro, ni cuando busco estar en intimidad con Dios y estar ahí. No es un favor a Dios. Nos estamos nutriendo. Si yo alimento el pecado, ¿qué es lo que va a sobreabundar? El pecado. Si yo alimento lo espiritual, con lo espiritual gobernamos la carne. Y la carne se tiene que terminar sujetando. Por eso la carne termina haciendo lo que quiere el espíritu, cuando nosotros tomamos la rienda desde el espíritu. No tengo ganas de orar. Vamos a orar. No tengo ganas de congregarme. Vamos a congregar, ¿no? No tengo ganas de ser fiel. Vamos a ser fiel. No tengo ganas de portarme bien. No, tampoco es portarse bien. Es por naturaleza. Pero digo, no es por esfuerzo. No tengo ganas de. Ay, pastor, no siento de diezmar todavía. Tranquilo, carnaza, tranquilo. Ah. No siento. Es que no tenés que sentir, tenés que hacer. Porque muchas veces nos movemos por los sentimientos. Y los sentimientos no te llevan a ninguna parte. ¿Quién habita en el sentimiento? Adán. Diga, Adán, por favor. La naturaleza de Adán separa. La naturaleza de Cristo une. Por eso, la naturaleza adámica separa, divide. La naturaleza de Cristo une. ¿Cómo está la iglesia? Entonces, ¿unida o separada? ¿Desde qué punto de vista la estás viendo? Yo quiero más de Cristo. ¿Escucharon esa frase? ¿Sí? Yo quiero más. Yo quiero más de Cristo. ¿Dónde ves más a Cristo? Vení. En la vida de mi hermano yo veo a Cristo. Yo cuando lo veo a él, veo a Cristo. No por lo que hace, sino por lo que él es. Por su corazón. ¿Se entiende? Si yo quiero conocer más de Cristo, tengo que estar con él, unido. Somos uno en Cristo. No puedo decir que quiero más de Cristo cuando no reconozco a Cristo en la vida de mi hermano. Si no aprendemos, gracias, si no aprendemos a vernos entre nosotros. Por eso dice que, y dije recién, que la naturaleza adámica separa, pero la de Cristo une. Por eso la característica de la iglesia del primer ciclo era cómo se amaban entre ellos. Ellos arriesgaban sus vidas para reunirse en alguna cueva, en algún lugar, porque eran perseguidos. Por eso yo me alegro infinitamente, de verdad, aunque muchas veces digo broma, me encanta que termine la reunión y 2 horas después está el 50% acá dando vuelta.
charlando, tomando mate, compartiendo. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Es compartir, es estar juntos, relacionarnos, vincularnos. ¿De qué manera voy a tener más de Cristo si no valoro a mi hermano? Si no lo escucho, si no comparto con él. La verdadera esencia de la iglesia es esa. Y amado, yo la aprendí. Lo primero que aprendí fue eso. A los 15 años. Que era pasar tiempo. En la reunión ustedes me escuchan a mí y yo hablo. Pero después la vida de la iglesia comienza cuando termina la reunión. Donde nos quedamos a compartir. Y muchas veces me bajo 2 horas después. Y están hablando de la reunión, están hablando de la prédica, me hacen preguntas y me encanta. Me encanta. Siempre somos los últimos. Terminan las 9, 9:15, 9:30. Nos vamos a las 12. Porque nos quedamos charlando. Hay algo que te retiene, que te gusta compartir, ¿o no? ¿Cuántos son de esos? Me encanta. Esa es la vida de la iglesia. Esa es hacer crecer a Cristo en mí. Es compartir con mi hermano. Es compartir, charlar. Porque la experiencia de mi hermano, la prueba de mi hermano, el dolor de mi hermano me puede edificar a mí. O los beneficios de mi hermano, o las formas en que mi hermano creció, me pueden favorecer y hacer crecer a mí también. Saber que Dios no hace acepción de personas, que lo hizo con uno, lo puede hacer conmigo. Vamos todavía. ¿Se entiende o no se entiende? Amo la ley de Dios con todo mi corazón, verso 22. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado, dice el apóstol. Una versión más actual, ¿no? Media argentinesca es la versión esta. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo. ¿Dónde está la respuesta? ¿Ah? En Jesucristo. Así que ya ven, en mi mente de verdad yo quiero obedecer a Dios, la ley de Dios, no la ley de Moisés, la ley de Dios, que es la ley del Espíritu. Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy el esclavo del pecado. O sea que lidiamos con eso. Lidiamos de alguna manera con el bien y el mal que luchan dentro nuestro. En la mente dice que está la guerra de hacer lo bueno, de hacer lo malo. ¿Sí? Por eso todo esto pareciera ser un trabalenguas por momento, pero no es otra cosa que evidenciar una realidad, que portamos las dos naturalezas. La naturaleza adámica es condenatoria, pero la de Cristo salva, la de Cristo es por gracia. ¿Qué naturaleza estamos alimentando? ¿Qué naturaleza nos termina gobernando? Y es lo que alimentemos. Pero qué bueno que el capítulo 7 no termina ahí, sino que sigue en el 8. Y el 8.1 dice lo siguiente: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. El pecado ya no te puede condenar más, porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Verso 2 dice: y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder de pecado que llevaba a la muerte. El poder de la vida de Cristo, el poder de la vida que recibimos en Cristo, nos liberó del poder del pecado que quiere actuar en nosotros. Por eso ahora en Cristo somos más que vencedores. ¿Amén o no amén? Dale el aplauso a Cristo. Por Él y para Él. Por Él y para Él. Los que están en Cristo ya no hay condenación.
Ya nada te puede condenar si estás en Cristo. En Cristo. Amados, la obra de Cristo, para ir terminando, la obra de Cristo fue suficiente. Diga, fue suficiente. Y fue efectiva. Si querés salir de la vida de pecado, de dolor, de tristeza, de esclavitud, de muerte, tenés que darle lugar a Cristo en tu vida. No te podés ir de este lugar sin haber experimentado la presencia de Cristo en tu vida. Porque eso puede ser un limitante, porque te va a cambiar la vida para siempre. ¿Sí? Si no lo hacemos nos puede limitar, pero si lo hacemos va a ser poderoso. Fíjate lo que dice Romanos. Retrocedamos 7, verso 4. Dice, porque, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Buenas obras. ¿Sí? Si morimos con Cristo, resucitamos con Él. Y por causa de esa acción, como resultado, se puede producir en nosotros una cosecha de buenas acciones que tienen que ver con su naturaleza y que tienen que ver con su propósito. Verso 5. Cuando vivíamos controlados por la vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora, diga, pero ahora. No, pero más fuerte, diga, pero ahora. Más fuerte, pero ahora. Ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, no según el antiguo pacto, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, que es el de vivir en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Es maravilloso, dale un fuerte aplauso al Señor. Ya no vivimos por cumplir la ley, vivimos por la gracia, vivimos para vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no es que estoy orando, no. No es que ando por la vida orando, no me saludo con nadie, no, porque estoy orando. No me quiero desconectar, estoy en 220 acá, agarré el wifi, la señal y no me quiero desconectar. No. Uno puede andar en el Espíritu y ser normal. Porque todos los extremos son malos. El Espíritu se sujeta a nosotros. El Espíritu nunca te va a avergonzar. Nunca te va a hacer cosas para pasar ridículo. Ustedes no saben lo que he visto yo. Lo que hemos visto con mi esposa. Las locuras que hemos visto. Yo soy águila. En las reuniones, hermano. Se paraban arriba de la silla. No, la espiritualidad pasa por otro carril. Pasa por la efectividad y la competencia. Ser competentes. Por el Espíritu yo afecto a otras personas. Desde el Espíritu. Amén. Ya termino de verdad. 1 Corintios 15, 9. Porque yo soy, dijo el apóstol, el más pequeño de los apóstoles. Que no soy yo digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Por qué? ¿En qué se diferencia? Antes he trabajado más que todos ellos.
Mas no yo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo no soy digno de ser llamado apóstol. Soy el más pequeño, porque yo perseguía a la iglesia. Yo metí preso a hermanos, los golpeaba y consentí en la muerte de varios. Por ejemplo, Esteban. Por la gracia soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Si la gracia te alcanzó, si la gracia me alcanzó, si la gracia nos ha alcanzado, amados, debemos volvernos altamente productivos. Yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, la gracia de Dios en mí. No es por mis fuerzas, no lo hice porque quería. Amados, tenemos que actuar y manifestar de acuerdo a lo que hemos recibido. De gracia recibimos, de gracia damos. Por gracia vivimos. Así que mañana en la mañana, cuando se despierten, digan, es por tu gracia. O sea, porque la gracia incluye el propósito. Y por causa del propósito estamos acá. Por eso cuando él dice, a través de la pluma del apóstol Pablo, enseñando, él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. O sea, él exige de nosotros lo que primero ya nos dio. Porque Dios no te pide nada sin primero habértelo dado. Dios no te va a pedir lo que nunca te dio. Si Dios te pide algo es que porque primero ya te lo dio. Si Él pide que seamos ministros competentes, Él porque ya Él nos capacitó para que lo seamos. Si no lo somos, es porque todavía estamos alimentando la carne. Y la carne nos gobierna, la carne nos lleva a la muerte, la carne nos lleva al pecado, la carne nos lleva a la desunión, la carne nos lleva al conflicto, al problema. Pero en Cristo estamos completos. Por eso, si estamos en Cristo, ya lo somos. Hay que actuar. La ciudad necesita no ver una congregación haciendo actividades. Necesita ver a la iglesia manifestando a Cristo. ¿Se entiende la gran diferencia que existe? Porque podemos hacer actividades, las hicimos, no está mal, pero la iglesia, la ciudad, sabe que con una actividad no resolvemos el problema. Hacemos un evento evangelístico y buenísimo, ¿y después? ¿Que vamos a vivir de eventos? No. Un evento puede reforzar, pero no es la esencia. La esencia es que vos y yo en la calle nos volvamos efectivos, porque la ciudad necesita vernos. La ciudad está esperando la manifestación de los hijos, no de una congregación, de los hijos de Dios, de la iglesia en su conjunto, haciendo la obra